poder empezar la clase. Okay, good morning everyone. So this class, I will I will focus in order to practice all the topics that we saw in previous classes. ¿Cierto? Hoy pues quise como enfocarme un poco más. Esta clase, pues esta hora de clase se va a enfocar un poco más en la práctica. ¿Cierto? Pues toda la hora vamos a practicar en todos los temas, ¿cierto? Que hemos visto. Obviamente el have y el has, pues no lo coloqué, pues ya porque pues lo practicamos ayer y pues digamos está ahí, digamos, de cierta forma calientico, ¿cierto? Está fresco digamos, el tema. Pero hoy me quería enfocar también en los temas pasados. El verb to be, in present, of course, en past, ¿cierto? Present progressive, simple present, ¿cierto? Estos cuatro temas, creo que si no me falta pues otro, pues acá los podemos ahorita ver. Entonces, hoy nos vamos a enfocar pues en la práctica, digamos, con esta práctica tan práctica pues pueden aclarar un poco sus dudas, ¿cierto? Vamos a ver si hay alguna duda, tenían una duda, entonces ya pude aclararla, ¿cierto? Entonces, here, you can see here, there are pictures, ¿cierto? Que hay unas fotos. So here, debajo, under each picture, there is, or there are a word, ¿cierto? Una palabra. Here is, in paréntesis, a negative and positive. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí, en este caso, me van a decir una oración con esta palabra. Recordemos que aquí, miren que es el tema que aquí va a tratar, verb to be, in present, ¿cierto? Me van a usar el verbo to be, pues la estructura como ya la hemos visto, y me van a usar esta palabra, weak. ¿Qué es weak? Pues débil, ¿cierto? Débil, pero pues acá podemos ver que este es strong. Entonces, the opposite or the antony is weak, ¿cierto? So, you are going to tell me a sentence with negative and another sentence with positive, right? Entonces me van a ayudar a hacer una oración negativa y también una positiva con el verbo to be y usando esta palabra. En cada una tienen las palabras, ¿cierto? Weak, police officers, and chef. So, Javier, please, you can Yeah. tell me a sentence. Bueno, Ajá, yo puedo digamos decir negativa. negativa. Ajá, Eh, mire la foto, pues. he's, he's, Ajá, kiss. eh, eh, he's, he doesn't, he doesn't. Pues en esta, pues, sería, recordemos que el verbo to be, ¿cierto? Pues prácticamente Ah, ya es el auxiliar también, entonces sería pronombre, el verbo to be, ¿cierto? Entonces, ¿qué faltaría para negar? Ahí ya están eh, las dos. ajá, ¿qué Is, faltaría? Y ¿qué falta? Ajá, isn't. ajá, pues sería isn't He's not, o en este he's caso not, que, he's not, ajá, good. He's not o he's not, como es la he's forma, not. Ajá. sería entonces, Pesa de eh, ajá, he's not good. alza. Entonces, ¿ya qué faltaría? Porque es negativa. Very, Ajá, very weak. good, very weak, ¿cierto? Yes. He's not What? very weak. O sea, pues prácticamente estamos diciendo que él no es como muy débil, ¿cierto? Como para decir, Ajá. como podemos también ver en la foto. Entonces, good, excelente. Thank you, Javier. Sara, you can please help me with the second. O sea,
La segunda oración la vas a decir en positivo, puedes decirlo lo mismo, puedes decir que algo, pues, obviamente usando la palabra we también. Okay. Sara, you there? Bueno, ¿sabes más o menos cómo usar el verbo to be? O sea, vamos a hacer esta junto entonces, ¿cierto? De Sara, que recordemos que el verbo to be, pues, son tres, ¿cierto? Am, is y are. En este caso, pues estamos refiriéndonos a él, ¿cierto? A una persona, singular tercera persona. Entonces, pues vamos a usar he, ya que en este, pues la primera, como dijo Javier, era negativa, entonces sería he, con sujeto, ¿cierto? Pues con los personales, I, you, we, they, he, it, ¿cierto? She. Entonces, acá usamos, dependiendo del pronombre, pues acá estamos usando el pronombre de tercera persona, uno de los tres que hay, he, she and it, son terceras personas. Entonces sería he, ponemos el verbo to be, ¿cierto? Is, y ya, pues colocaríamos el complemento. Pues en este caso hablemos como es positiva, pues ponemos weak, ¿cierto? La palabra que yo les dejé ahí, que es débil, weak. He is weak, ¿cierto? Entonces, así pues, sería más o menos, sería pues la estructura. Digamos que es simple, ¿cierto? Y también recordemos que nosotros vamos a usar el verbo to be, pues para expresar edades, pues para expresar profesiones, como estamos viendo en algunas imágenes, para expresar nombres, también para decir nombres. Él es Carlos, he es Javier, she is Sara, ¿cierto? También para decir mi propio nombre, obviamente. I am Lenin, ¿cierto? He is Andrés, así. También para expresar pues estados de ánimo, emociones, ¿cierto? Por este lado como decir pues que él es fuerte, débil, inteligente, digámoslo así, no tan inteligente, ¿cierto? Él es nervioso, ¿cierto? También estados de ánimo. Yo soy feliz, yo estoy triste, yo estoy angustiado. Entonces, esos tipos de situaciones, llamémoslos así, situaciones, pues, no, vamos a tener en cuenta en orden de, para así usar el verbo to be, ¿cierto? Those are the ways that we are going to use the verb to be, yeah? Emotions, feelings, professions, and etc. So here, this is the same dynamic, right? The same dynamic. So here, the word that you're going to use is the police Profesor, ¿y en officer. interrogativa cómo quedaría? Allá vamos, ¿cierto? Acá ya está en pregunta, entonces, ¿cómo sabemos, cierto? ¿Cómo sabemos de que el verbo to be aquí, en este caso, cuando lo vamos a usar así, él es de tal parte, él es de Pereira, bueno, ¿cierto? Obviamente, el verbo to be juega, también aparte de ser el verbo como tal ahí, va a ser también el auxiliar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros en inglés vayamos a preguntar, siempre, dependiendo del tiempo verbal, ¿cierto? Si es pasado, presente, futuro, presente progresivo, pues primero las preguntas va a ir primero el auxiliar, ¿cierto? Va a ir primero el auxiliar. Sí. Entonces, en este caso, pues, el auxiliar aquí en el verbo, en las oraciones, pues, usando solamente el verbo to be, pues, el verbo to be va a ser el auxiliar. Entonces, iría primero los verbos to be, ¿cierto? Dependiendo del pronombre. ¿Puedo intentarlo, profe? ¿Sí? Dime.
¿Puedo intentarlo? Sí, claro. Ahora, entonces aquí pues hagamos esta oración, ¿cierto? Mira la imagen, son un grupo de personas, ¿cierto? Y obviamente dime la pregunta en pregunta positiva. Entonces, por favor, hágale, Andrés. Sí. Listo. What are they? Porque son ellos. Ajá. What are they? Is police? Pues ya como ya usaste el verbo, ¿cierto? To be. Entonces ya aquí Yes. sería la de complemento, ¿cierto? Entonces sería police, ¿cierto? Officer. Where are the police? Official, ok. Officer. Bueno, pues acá realmente pues no es necesario el what, ¿cierto? Pues porque no es necesario aquí porque no tendría sentido la oración, se perdería un poquito el sentido de la oración, ¿cierto? O la pregunta que quieres decir. Pero si lo quitamos, ahora sí tiene sentido. Son ellos oficiales de policía, ¿cierto? Sería pues en español. Ya que pues Bien. entonces aquí solamente sería el verbo to be, como les dije, como sería el auxiliar también acá, entonces en pregunta pues digamos, se cambia el orden, ¿cierto? Ya el verbo to be no sería después del pronombre o del sujeto, sino que ya iría al principio, solamente en pregunta, sea positiva o sea negativa la pregunta, ¿cierto? Pues acá en este caso, pues les pedí que, pues, como Andrés, me ayudó a hacer la oración positivamente que estaba correcta, todo estaba correcto, solamente pues que le dije que el what no era pues acá necesario, porque se perdería un poco el sentido de lo que se quiere preguntar, que se está preguntando que si ellos son oficiales o son policías, ¿cierto? Entonces, pero el resto estaba bien, ¿cierto? Primero el verbo to be, después el pronombre, como él dijo, ya que son varios, ¿cierto? Sería ellos, como dijo Andrés, está correcto. Y pues obviamente ya sería pues lo que vas a preguntar. Ellos son policías, o también si vas a preguntarla, entonces sería así la misma estructura, entonces obviamente que la traducción va a ser diferente. Ellos tienen 20 años, pero muy bien, Andrés. Thank you. So, the another volunteer, let's check the Gisela. Good morning. No, So, profe. esperemos que ahorita, Good hágale que morning. ahorita Javier vas a participar, obviamente. So, Gisela, please you can help me with the second sentence. Me puede ayudar con la segunda. They are Ajá, es negativa, sí. They are. es positivo. Ah, no, tío. They Ajá, are pero policy. sí es negativa. ¿Qué le They falta aren't. para poder negar? ¿Hay alguien? Ajá, they aren't. Good. Not. O también they are not. They aren't. Las dos están bien. Ah, Usemos they aren't. okay. Entonces, ¿qué más seguiría, Gisela? Policy Police. officers. Ajá, good. Police officers. Police Officers. officers. Good. Entonces, ¿cómo es? They aren't police officers, ¿cierto, Gisela? Muy bien. Good. Thank you. Sí. Muy bien, sí. La dijiste bien, entonces, they aren't o they are not, como también la ibas a decir, police officers, ¿cierto? Esta sería la forma corta, la que usualmente se usa a la hora de hablar, ¿cierto? En la parte oral. Y la larga, pues comúnmente se usan las escritas. But excellent. So, let's continue with the next picture. So, Javier, so here, you can help me with the first sentence here. Okay. Is positive, yeah? Positivo. Mm-hmm. Yes.
He is chef. He is chef. He is chef. Good. Excelente. He is chef, ¿cierto? Normalito, así. ¿Sí ve? Sí. Estamos Yes. diciéndole la profesión. Él es chef. Muy bien, gracias, Javier. ¿Sí ves? No hay, pues, la ¿Cuál es otra pregunta? es pregunta negativa. Ok. La otra sería Sí, es una pregunta la negativa. negativa. Entonces sería he isn't chef. Ajá, pero He isn't recordemos, chef. como ahorita le expliqué también, cuando preguntamos, Pero ajá, pregunta. ajá, Ya. isn't good, Isn't. Ajá. isn't, what else? ¿Qué seguiría? Isn't he chef. Isn't he chef. Good, NT. ajá, sí, excelente. ¿Sí lo pueden ver? N O la letra comita. está, Y la letra está pequeña, o pueden ver la letra para yo engrandecer, está bien. o si no la ven bien. Pues si la ven bien, pues acá dice, ¿cierto? Isn't Good. he chef. Sí, Ajá, good. you can, okay, you can see good. Excellent. Entonces, so here, okay, that's a negative question, right? Isn't he chef? ¿Cierto? Como en español sería. No es, ajá, no Negativo. es el chef, ¿cierto? It's good. So here is a negative question. And here, there is a positive question, right? Are they police officers? Or isn't he chef? ¿Cierto? It's good. Excellent. So let's move on to the next slide. So here is continue with the same activity. Yeah, the picture, the image, and then here you're going to help me with the next sentence. So Maria, good morning. You there? ¿Estás ahí? So you can help me with the first Good sentence morning. here. Good morning. La vas a decir negativa y vas a usar la palabra que está aquí al final, ¿cierto? ¿Sabes cómo es la estructura? Entonces sabes dónde iría esa palabra. ¿Ya? Disculpa, lo que pasa es que se te escuchó entrecortado. ¿Me indicas nuevamente? Ah, bueno, no hay problema. Aquí pues hay una imagen, ¿cierto? Entonces, acá me vas a decir la oración usando el verbo to be, ¿cierto? Negativamente, pues en forma negativa. Y obviamente pues me vas a usar esta palabra que está acá, British, ¿cierto? Como es negativa, pues vas a usar la palabra British. Obviamente si recuerdas cómo es la estructura de usar el verbo to be, pues vas a saber dónde va a ir la palabra British, ¿cierto? Entonces, sí, pues acá como les digo, intentamos, por eso esto es práctica, por eso les quise traer esta clase prácticamente solamente práctica, porque vamos así nos equivoquemos, vamos a aprender y no hay problema, no se sientan pues como pues mal, aquí vamos a aprender. Entonces, María, please. Okay. I am British. Podemos colocarla, ¿cierto? Afirmative. Ajá, Y ajá. I am not British. Good. Entonces pongamos primero la negativa. Excelente, María. Thank you. I am not British. ¿Esto? British. Esto. British. Oh, and the positive, I am British. ¿Cierto? Good, excelente. ¿Cierto? Usando la palabra. Por ahora no es difícil usarla. Thank you, María. So, next one, Andrés, please. Is a question too. Otra pregunta positiva. ¿Cierto? Sí, permítame.
Es un objeto, entonces va they, Mire primero la imagen. Entonces, estamos refiriendo a qué, ¿cierto? A un ambulance. una, ajá, Ambulance. ambulance, good. Entonces, ¿cómo Entonces, ¿puedo iría? usar ambulance o they? Pues primero, aquí como estamos, vamos a preguntar que eso es pues realmente la ambulancia o es una ambulancia, pues, como decir, eso es una guitarra. Entonces, ¿cómo iría primero? Iría primero el verbo to be, ¿cierto? ¿Cuál sería en esta ocasión el verbo to be? They. Recordemos que los verbos to be son is, am y are, ¿cierto? Esos son los pronombres, ¿cierto? Recuerda. Oh, Ajá, pues no hay ok. problema, ¿cierto? Pues es Entonces, para decirle, entonces recordemos la estructura de pregunta. Sería al está un revés, poquito ¿cierto? entrecortado. ¿Sí? Ya me pueden escuchar. Sí, ya, es por momentos, profe, ese es el internet, no se afane. Sí, sí. Entonces, como les estoy diciendo, recordemos que la estructura gramatical en pregunta, pues hay una cosa que se cambia, ¿cierto? Pues cambia el orden, no que cambie la pronunciación, solamente cambia el orden. Si esta es la forma positiva y negativa normal, ¿cierto? I am not British o I am British. Entonces, recuerda que el orden que se cambiaría sería el verbo iría pues ya al inicio, ¿cierto? En pregunta. Y después ya iría el sujeto o el pronombre personal. Entonces, primero ¿qué me dirías? Si el primero iría el verbo. Ajá. Are, Dale. Y pues en este caso sería are is, ¿cierto? Porque is. ambulance, Ajá. is, Entonces, is. Entonces, la ambulancia es una cosa, ¿cierto? are, Ajá. Entonces, ¿cierto? Antes, la ambulancia es una sí, cosa. señor, ¿Recuerdan el pronombre personal sí, señor, al cual nos referimos a cosas, ¿sí? ¿Cuál sería? is it, Good. Is it. it, Ajá. Entonces ya sería the la ambulance, palabra. Ajá. Entonces, is is it it the ambulance, an at, an, ambulance, 22, ¿cierto? it is Is an it an ambulance, ambulance? Good, ¿cierto? Estamos preguntando, ¿por qué no estamos usando ambulancia aquí? Pues porque estamos preguntando, o sea, como que estamos confirmando, ¿cierto? La pregunta es como para confirmar, digamos lo que el objeto pues no lo supiéramos, de que esa cosa que estamos viendo, ¿cierto? O, o cualquier objeto, animal, ¿cierto? Que también en español lo usamos, ¿cierto? ¿Es eso un perro? ¿Es eso, como en este caso, es eso una ambulancia? ¿Cierto? Por eso, entonces aquí teníamos que usar el sujeto, el pronombre it. ¿Cierto? Entonces, por eso acá usaríamos el pronombre it. Is it an ambulance? ¿Cierto? ¿Es eso una ambulancia? Entonces, el next one, thank you, Andrés. Sara, no, ajá. Entonces, Sara, por favor, pues, si no tienes micrófono, pues escríbelo en el chat. Pues, si tiene, pues, inténtalo decir. Obviamente acá estamos practicando. Entonces vas a usar ambulance, pues ya la oración que vas a decir es negativa. Prácticamente vas a decir que, pues, eso no es una ambulancia. Entonces, ¿cómo sería? Recordemos que pues solamente, este orden, como está aquí, solamente para preguntas. Pues acá le estoy pidiendo que me diga una oración negativa, o sea que no es pregunta, solamente es una oración negativa. Sara, como pueden ver en el chat, Sara me dijo que era it,
isn't an ambulance. ¿Cierto? Muy bien. It isn't an ambulance. Acá hay una cosa que pues les puedo pues ahí decir por encimita. A veces vamos a ver que an, ¿cierto? Para decir una o unas, pues va a estar a o va a estar a, ¿cierto? An o a. ¿Por qué acá va an? Pues porque la palabra que sigue, ¿cierto? Empieza en vocal, ambulance, ¿cierto? A. Entonces, a la hora de usar el an o el a, pues vamos a usar el an, pero si la palabra empieza con consonante, pues la que vamos a usar va a ser a. Es una reglita pues de que tenemos que también tener en cuenta, porque si la palabra que sigue después del a, ¿cierto? Es que vamos a decir, es una ambulancia, es una caja, entonces, an ambulance, y pues caja, pues se dice box, ¿cierto? Entonces miren que empieza pues con consonante, entonces sería a box, ¿cierto? An ambulance, a box. So that's a rule that we have in order to use the A in English, the A, but good. So let's move on to the last part of this activity or practice. So here is a positive sentence or affirmative, and you're going to use this name, Mickey Mouse. So Gisela. So it's Sí. in positive or affirmative. Yeah. He is Mickey Mouse. Good. Yeah. Basic. To me. Mouse. Good. Thank you, Giselle. Es básico. Ahí estamos diciendo el nombre de la persona, como les digo, el verbo to be también se va a usar para decir nombres. Entonces, ahí estamos diciendo, he is Mickey Mouse, ¿cierto? Él es Mickey Mouse. O ya, pues, dependiendo del nombre, también se va a referir a eso. So, here, Excuse María, me. yeah, you have question? Sí, mira, lo que pasa es que en la frase interrogativa de la ambulancia no iría primero el it is. O sea, es que No. está it, Ajá. no sería it Ajá. is. Sí, eso es lo que le está diciendo, mira. Solamente en preguntas, porque esto lo vamos a ver no solamente en el verbo to be, ahorita lo vamos a ver también en el resto, en el presente, siempre lo vamos a ver en todas las preguntas, ¿cierto? En todo cuando preguntemos en inglés. ¿Qué pasa? Que los auxiliares, ¿cierto? Se van a cambiar del orden, el orden nada más, el orden. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, aquí en este caso, el verbo to be se está usando tanto como verbo como auxiliar, ¿cierto? Entonces, él es, o acá está diciendo, eso es una ambulancia. Entonces, en la regla gramatical que hay en el inglés es que cuando preguntemos el auxiliar, ¿cierto? En este caso, el auxiliar aquí sería el verbo to be is, o el verbo to be iría primero, ¿cierto? Iría primero y ya después el sujeto iría después, o sea, solamente se cambia el orden. Cuando estamos hablando, estamos diciendo una oración positiva o negativa, que no es pregunta, it's not a question, pues el orden es subject, verb, complement. Si después negativa sería subject, verb, the word not, and complement. O impositiva, subject, verb, and complement, ¿cierto? El sujeto, verbo y complemento. Si es negativa, pues solamente se le agrega el not. Sujeto, verbo, el not, el complemento. Pero ya, cuando lo vamos a decir
en pregunta, pues solamente se cambia el orden, ¿cierto? Is it, o are they, o am I, ¿cierto? El orden se cambia, porque pues sí es, digamos, nos confunde un poquito al principio, porque pues en español, pues comúnmente no usamos ese orden, ¿cierto? Pues no decimos primero es el, digámoslo acá, eh, es eso, una ambulancia, ¿cierto? Sino que nosotros le decimos como una oración normal, pero solamente le colocamos como el tono de pregunta, que eso es una ambulancia, ¿cierto? Pero en el inglés, pues, obviamente el orden es así solamente en pregunta, ¿sí? Pues, obviamente la regla no es para todos, solamente es en pregunta, pero ténganlo en cuenta, y obviamente también los demás tengámoslo en cuenta que siempre cuando vayamos a preguntar algo, sea positivamente o negativamente, eh, el orden solamente cambia esas dos palabras. ¿Cierto? El verbo to be en este caso con el pronombre. Entonces, en este caso solamente se cambia el orden. ¿Sí quedó un poquito más claro, María, o aún tienen su duda? Yes. Yes. ¿Sí? ¿It's No. clear? Thank you. Yes. Okay, you're welcome. So here, we're going Teacher, to I am ask, question. yeah, you have a question, right? ¿Cuál es? Podría, en Mickey Mouse podría ser, I am is Mickey Mouse favorite. También podría I ser am, you o solo he is. sí, pues en este caso, pues en este caso solamente el verbo to be se usa para esas cosas, decir de expresar nombres, ¿cierto? Profesiones. Entonces, no necesariamente lo podemos volver tan complejo, ¿cierto? Pues solamente podemos decir he is Mickey Mouse ¿Me puedes porque, decir a César Augusto que cierre la cámara? Gracias. sí. Eh, entonces, sí, ya, por favor. Entonces, sí, Andrés, ¿cómo es que me estabas diciendo? Sí, podría ser también como ese I am is Mickey Mouse Mm, eh, ajá. favorite. ¿Podría también funcionar o solo con he, o solo pronunciándolo él? Solamente con él, porque como me lo estás diciendo, sería como que yo soy, ¿cierto? O usted Mi está muñeco intentando favorito, de decir, pronto no formulé bien la ah, ya, pregunta. Yo quiero decir que él es mi muñeco favorito. ajá, Entonces, eso es lo I que, am is Mickey Mouse. Es que no sé cómo se pronuncia muñeco. bueno, He no, is, pues I para am. ya decir eso, pues se usan posesivos, entonces usted diría primero Mickey Mouse is, ¿cierto? Ya iría a ser el nombre primero. Recordemos que siempre vamos a usar el sujeto. Entonces, en este caso, pues Mickey Mouse es el sujeto, ¿cierto? El nombre. Entonces, Mickey Mouse is my favorite cartoon, ¿cierto? O sea, Mickey Mouse es mi caricatura o mi muñeco favorito, ¿cierto? ¿Sí ven? Entonces sería el sujeto, pues que sería Mickey Mouse, porque estás diciendo que ese muñeco o esa cosa, digamos en este caso, ese personaje, es, ¿cierto? Is. Entonces, es tu muñeco favorito, tu caricatura favorita. Entonces sería Mickey Mouse, sería así, Mickey Mouse is my favorite favorite cartoon, ¿cierto? Digámoslo así. Entonces, que se vea, ¿cierto? Ahí dice Mickey Mouse is my favorite cartoon. Entonces,
Chicos, ¿se acordó? Sí, parece Profe, que se se le le cayó fue, el internet. se le fue el audio. Esperemos a ver. Se fue. Hola, hola. Hola, hola.
Aló, ¿sí me pueden escuchar? Muchachos, ¿sí me pueden escuchar? Sí, sí, profe. Sí, Pues pido disculpas por este inconveniente, por este problemita, pero aquí se fue la energía momentáneamente, y pues digamos, por eso fue el motivo de que no se me salí de la clase. Pero entonces obviamente voy a Profe, no retomar se estos preocupe, minutos. Ajá, son problemas bueno, pues muchas técnicos. gracias, sí. Realmente No, en serio, sí, son problemas hay cosas más técnicos ya. importantes que eso. Ajá, Cosas más importantes que eso. sí, sí, es verdad, muchas gracias por... Bueno, entonces obviamente les voy a reponer esos minuticos, obviamente, solamente que pues les quería decir porque, eh, eh, porque ya salí, bueno, queremos que se proyecte la imagen, entonces, que carga, entonces recordemos que a la hora de preguntar, pues primero ya, o lo que está explicándole a Mickey, pues sea Mickey Mouse, my favorite cartoon, o sea, Mickey Mouse es mi caricatura. Entonces, en ese sentido, pues, eh, por el hecho de que no, digamos, no tendría como tanto sentido, ¿cierto? Pues, y entonces, pues, obviamente es normal, pero cuando ya miremos los posesivos, pues van a saber ya, obviamente, pues cómo se usa, ¿cierto? Pero en ese sentido, pues, aquí sería, él es mi Mickey Mouse, pues, es mi caricatura favorita, pero pues, a esperar a ver si esto carga, que no sé. Pero entonces, pues para así adelantar un poco era de que lo próximo que seguía, pues ya sabemos un poco más sobre el verbo to be, ¿cierto? Eh, Sabemos ya cómo se decir pues oraciones negativas. Entonces, digamos, tienen alguna duda, pues en esta práctica podemos notar, podemos ver, eh, digamos, ya ampliar un poquito más el uso del verbo to be, ¿cierto? Negativo, positivo y en pregunta. Entonces, any questions? Vamos, hasta aquí todo claro. Pues, ok, entonces listo, pues carga, Dios mío, esto. Pues, eh, eh, y vamos pues, a seguir ya con el presente simple. Entonces, pues les voy a dar una abreviación, pues, una explicación ahí, sí, pues ahí, pues en general, pues, como le digo, esto es un review, un repaso, pues entonces, el presente simple, pues, recordemos que se usa para dar como información de que estamos haciendo en el momento, sino que es información, es información que se está dando, eh, que se cambia en el momento. Entonces,
para decir rutinas, ¿cierto? Pues decir yo juego fútbol, ¿cierto? Jugar. Aquí, el verbo to be, ¿cierto? Porque como digo, el verbo to be sería ser o estar. Aquí ya no, aquí ya usamos como tal verbos, ¿cierto? Ya verbos en general, jugar, bailar, comer, saltar, ¿cierto? Bueno, todos esos, todos esos lo van a usar en este. Recordemos que aquí ya vamos a ver auxiliares, ¿cierto? Vamos a ver, conocer ya auxiliares. Entonces, que se usan en este presente simple, que sería el do y el das, ¿cierto? El do y el das. Porque les queda más fácil de aprender el das, el do es, pues, ¿cómo se escribiría? Do es das. Se usa para terceras personas, she and it, ¿cierto? Se usa para terceras personas. Ya el do, que se usa para los demás, para you, they y I, ¿cierto? I. Entonces, obviamente, como les digo, las preguntas pues, se pronuncian, obviamente, las preguntas, obviamente, como les dije, cuando llegamos a preguntar, lo primero que hemos colocado verbo to be, en estas oraciones que ustedes, entonces, es cierto, a usar luego, mientras que esto carga, voy a intentar buscar acá la forma, obviamente, de usar el do y el das. Obviamente lo voy a escribir también aquí en el chat para que recordemos entonces cómo era el uso del do, cómo era el uso del das. Obviamente, para ejemplo, you, we, they, ¿cierto? Obviamente está falta el I, y pues el das sería ya para she, sería pues el uso del do y el das. Ya, pues, desafortunadamente. Entonces vamos a hacer ejercicios acá. Entonces yo voy a decir una oración, voy a escribir una oración y ustedes me la van a ayudar a completar, obviamente, hablándolo como si estuvieran en la diapositiva. Bay, para un espacio, in California, ¿cierto? En paréntesis les voy a colocar el verbo. ¿Cierto? Ahí está, bueno, es Bay, que no lo escribí en Day, ¿cierto? Van a usar este. Y recordemos también que pues cuando está en tercera persona, pues hay unas reglas que ya vimos, el IES, ES y eso. Entonces, Sara, you can help me with the sentence that is in the chat. ¿Cierto? Pues es they, y lo que está en paréntesis es el verbo que deben usar. Entonces, él me va a colocar el verbo si realmente es así tal cual, o se tienen que colocar S y S, o S porque es tercera persona, o qué crees que sea. No, ¿por qué? Pues porque solamente, digamos, tercera persona, pues el verbo entre con S y S o S
solamente se usa con terceras personas del singular, ¿cierto? O sea, como los que están acá con el auxiliar, she, he, and it. El plural, pues este es tercera persona, sí, pero es plural, entonces, por ende, pues no tendría la regla del es y es. Entonces, esta, pues obviamente, así como lo escribiste, está bien, pero entonces no tendría pues la, ¿cómo es la regla de las terceras personas? Entonces, quedaría igual, ¿cierto? Quedaría they live in California, ¿cierto? They live in California. ¿Qué queda así? Pues queda they live in California, pues, porque no este es plural. Y también pues puede, ¿cierto? Ya es dependiendo de lo que ustedes quieran. Good, Andrés. That's the correct question about that sentence, ¿cierto? O sea, obviamente, pues, do you live in California? Esa es la pregunta que se escribe, pues, gramaticalmente, ¿cierto? El auxiliar, como les dije, si en la oración que ustedes van a decir o van a hablar no tiene verbo to be, entonces, ya dependiendo del tiempo verbal, van a usar el pronombre, van a usar el, van a usar el auxiliar. En este caso, pues, es do. Good. Do you live in California? Cierto, muy bien. Entonces, ahora pues vamos a ver con otra oración. Hagamos la de Felipe, ¿cierto? Pues vamos a hacerle con Felipe el chocolate. En paréntesis vamos a colocar el verbo que viene de usar. Casi les doy la... Entonces, Felipe, ¿cierto? Entonces, Javier, you complete Hay que usar the a sentence in the chat. like. Felipe Ajá. like chocolate. Entonces, Felipe, good. Felipe, Like chocolate. Chocolate. así. Felipe like. Sí, chocolate. Ah, chocolate. Entonces, Felipe, ¿qué es? A él le gusta el Digámoslo chocolate. así, Felipe like chocolate. Ajá. Pero recordamos para cuándo se usa la S y S o S. ¿Cierto, Javier? Ajá. Es para Porque sí. para tercera persona. Ajá. Y al para Y pues Felipe primera sí. persona. Ajá. Y pues Felipe sería, ¿qué? Felipe es third person, ¿cierto? So, Felipe, in this case, yes, ajá, Felipe likes, in this case, is Felipe likes chocolate, ¿cierto? Sería chocolate. con la S, porque ya es tercera persona, Felipe. Recordemos que a veces no siempre nos vamos a encontrar con he o she. A veces vamos a encontrarlo con nombres propios, ¿cierto? Por ejemplo, Javier plays the Yes, guitar, ¿cierto? Entonces, Javier yes. toca la guitarra, ¿cierto? Entonces, plays, como pueden notar, plays, agrego la S porque pues estoy hablando de tercera persona. O si no fuera así, you play the guitar, ¿cierto? Ya le estoy diciendo con el you. Ya estamos refiriéndonos Ya. Ya te agregué esperemos a ver. la S. Ajá, la S pues por el hecho de acá vamos a ver. Vamos a practicar un poquito
el presente simple. Entonces, vamos a hacer otra oración aquí mientras carga. Entonces sería otra vez, my, la coloco acá, house. Entonces sería así. Entonces my parents, obviamente van a usar el verbo que es en paréntesis de house. Veamos quiénes están conectados. María, please. María. Ok, aquí. María. Ah, ok. Ah, no, no hay problema. So, María, yo ya tenemos la oportunidad, María Andrés, pues, ya que está aquí siempre. María, entonces vas a ayudarme a completar la oración que está, obviamente, que escribí en el chat, pues, ya que por problemas técnicos del internet también está fallando un poco. Entonces, vas a ver que aquí hay una cosa en paréntesis, entonces me vas a decir cómo es, cómo sería la oración. How is the sentence? My parents clean the house. Sí. Good. My parents, ¿ya? Clean the house, ¿cierto? Estamos hablando plural. Estamos obviamente pues el verbo queda base, queda igualito, ¿cierto? No hay nada que cambiarle a ese pues verbo. Obviamente clean pues, es limpiar. So, my parents clean the house. So, my dad, my dad, fútbol. No, sí, soy fútbol. Que sería enjoy. Entonces, Andrés, please. Could you please help me with this sentence? My dad Yes. enjoys the football. Enjoys. Ajá. Entonces, me vas a ayudar. Good. Obviamente está bien. Vas a decir cómo se escribe enjoy. ¿Cierto? Así. N, Yes. Ajá. Good. J, bueno, J. no me acuerdo. J. J, Yes. O, J. Yes. Creo que tengo una anotación. Ajá. No. Ay, J, yes, Ajá. Yes. And what else? S, Te faltaría algo pues para. Ajá. Es. S. Enjoys. The basketball, the football. De fútbol. Pues, algo. Entonces, my dad enjoys el fútbol, ¿cierto? Mi papá sí disfruta el fútbol, lo disfruta, ajá, el fútbol. Entonces, ¿por qué quería que me ayudaras a deletrear, a decir la palabra en enjoy? Porque recordemos que hay algunos casos donde, pues la regla del ES y S es que cuando el verbo termina consonante Y, pues se le cambia la Y y se le coloca IES, ¿cierto? Pero si el verbo termina en vocal e Y, solamente se le agrega S. Entonces eso era, por eso le pedí a Andrés que me ayudara por favor a deletrear la palabra, a ver si se acordaban de esa regla. Pero muy bien.
Esperemos a ver si ya carga esto, ¿no? So in order to continue, in order to finish the class, right, we're going to practice about the present progressive, right? El progresivo. Donde pues obviamente el presente progresivo era para indicar, para hablar sobre cosas que pasaron en el momento, ¿cierto? Que en el mismo momento, o sea, lo que está pasando, ¿cierto? Lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, we are exercises, ¿cierto? Doing. Recordamos, ¿cierto? El ing al final de cada verbo. Entonces, sería sujeto. Acá usamos el verbo to be, porque estamos diciendo, nosotros estamos, ¿cierto? Después seguiría el verbo que vayamos, obviamente al final del verbo se le va a agregar ing, ing, y después ya se diría el complemento, ¿cierto? Entonces, obviamente, como les dije que había como una excepción o un uso especial del presente progresivo que era para hablar, obviamente, del pasado, para hablar del futuro, donde pues era como un uso especial. Entonces, obviamente para usar el presente progresivo como futuro tenemos que determinar bien dónde era pues en qué determinado tiempo se iba a usar. Pero obviamente comúnmente se usa para decir cosas que están pasando en el momento. So here, you can see in the image, in the screen, here there are some pictures, the word, the verb. So you are going to help me to do the sentence in present progressive. So for example, in this one, the first one, read, ¿cierto? Tengo el verbo leer, read. Entonces, es un niño, puedo decir the child, ¿cierto? Que si quieren, the child. Borremos esto para que haya. Entonces, the child is, ¿cierto? Reading the book, ¿cierto? The child is reading the book, porque es positiva la que me están refiriendo acá, ¿cierto? La que me pidieron. Entonces, Javier, please, you're going to help me with this next picture. The verb is cook and is negative. They aren't. Good. They aren't. They aren't cooking. Ya seguiría el verbo. Good. Excellent. Cooking. Ajá. They are cooking, lo que usted quiera. So. ¿Cómo no le escuché? They are cooking sopa. So. So. Or rice. So. Yes. Soup, porque eso es jabón. Okay. Soup es sopa, good. So Yes. es obviamente algo que nos dificulta, o sea, es algo que a veces inclusive yo me creo un poquito, pero excelente. So, Andrés, please, the next one is question and negative. Are not. Good. Are not Playing. Falta algo. Sería el sujeto. Ajá, el sujeto. Playing. Eso sería, entonces, digamos que estemos hablando entonces de varios, ¿cierto? Are not they. Are not they playing. Ya seguiría el verbo como. Ajá. Play, good. Ya, el deporte que quieras o el que esté ahí. Basketball.
Good. Basketball. ¿Cierto? Are not they play basketball? ¿Cierto? No están ellos jugando o no están jugando basketball. ¿Cierto? Estamos hablando en el momento, ¿cierto? Good, Andrés. Thank you, teacher. María, no, thanks to you. María, the Hi. next one, drive is positive. So for Jessica, what I like to do most Excuse me. is The positive, I'll drive a car. Recordemos, obviamente, siempre usar el sujeto. Entonces, primero iría el sujeto, el que quieras. ¿Cierto? They, we, she, el que quieras. I Good. a drive. I am. I am ¿cierto? a drive. Entonces, espere, yo coloco bien esto. I am, ¿cierto? Yo estoy, drive, ¿cierto? Es el verbo. María, ¿cierto? Es el verbo. Entonces, ¿qué pasa con el verbo? Pues lo tenemos que convertir a gerundio, que es lo que se llama en español, gerund, in English. So here is drive, the simple verb, the infinitive, but when the verbs end with I, with it, sorry, ¿cierto? Cuando el verbo termina en I, we omit, we delete the word I, and then we add ing. I am driving a car, ¿cierto? I am driving a car. Estoy conduciendo o estoy manejando un carro, ¿cierto? Entonces, esta es la estructura, obviamente, del presente progresivo, ¿cierto? Porque estamos hablando de algo que estamos haciendo en el momento, ¿cierto? Entonces, obviamente sería el sujeto, el verbo to be, acá el verbo to be es el auxiliar. Entonces, por eso la pregunta que me dijo Andrés, se iba primero el verbo to be. Are not they play basketball, ¿cierto? Miren, acá obviamente el auxiliar, pues acá el auxiliar es el verbo to be. Entonces, como les dije, siempre en las preguntas los auxiliares van a ir de primero. Y si es el verbo to be, pues el verbo to be es el que va a ir de primero. Después iría el pronombre, subject. Pues en pregunta ya playing with ing, the verb with ing, here, the verb drive with ing, I am driving, ¿cierto? I am driving Profe, una a car. pregunta. Sí, Andrés. Se me dijo que gerundio. ¿Esto en qué consiste el gerundio? ¿En qué consiste? Pues eso es lo que se llama, pues tanto en el inglés como en el español, gerundio, pues es lo que en español decimos nosotros el ando, endo, indo, ¿cierto? Jugando, peleando, conduciendo. O sea, es lo que, digamos, es una conjugación que sea, pues, al final, pues, de las palabras en español. Y pues en el inglés también está. ¿Y cuál sería ese ando, endo, indo? Pues sería el ing. ¿Ing? Ajá, ing, ing. No es como en el español que tenemos ando, endo, indo. Entonces, en el inglés solamente tenemos el ing. Entonces, Thank you, that's teacher. the welcome. So, to finish here, we're going to write the next sentence. Let's check. So, Javier, please. Is a question in positive. Ahí dice positivo. Entonces sería Sí, señor Javier. they are saying. Recordemos el orden, ¿cierto? Entonces, ¿qué iría primero? Hagas They, pregunta. Entonces, en pregunta, ¿qué iría primero? pregunta. Are Ajá. Sí. they Ajá. singing? Singing. Muy bien, ¿cierto? Y singing, podríamos dejarlo también ahí. Están cantando, ¿cierto? Como preguntando, ¿cierto? Positive and question. So, the last one,
eh, María, please, is a negative sentence, ¿cierto? Recordemos entonces el orden y ya. He eating hamburger. He, recordemos lo que antes, ¿qué seguiría después del pronombre, sí? He, eating, el verbo, El ¿no? verbo to be. Eating, o sea, Entonces, ¿qué verbo to be sería? Sí, es el que se usa para terceras personas. he eating. He, He is, ajá. Y como estamos negando que iría, isn't, ajá, NT. ajá, he isn't good. Ahora sí, dime lo que me acabas de decir también. He isn't, He isn't eat hamburger. ajá, y obviamente agregamos el ing, ¿cierto, María? Sí. ING y hamburger. Hamburger. ¿Cierto? Good, ¿cierto? He isn't hamburger. ¿Cierto? Entonces, el subject, the personal, the verb to be, isn't or is not, and of course the complement, of the sentence, in this case, is hamburger, ¿cierto? En este caso el complemento es hamburguesa. Entonces, con esto, pues, digamos, terminamos. We finished the class. I really apologize. Pido disculpas por the technical issues, por los problemas técnicos, ¿cierto? Que se encuentra energía y todo. Y pues también por culpa de eso el internet se cayó un poco. Pero la próxima clase, obviamente vamos a terminar de practicar, que faltan algunas diapositivas. Entonces vamos a terminar de practicar y así pues también darles el tema nuevo. Okay, guys. So, así, dime María. Pues escríbeme un mensaje o yo ahorita le doy el número de celular del gerente, pues, don Alexander, para que él realmente ya te dé esa información como tal, ¿sí? Obviamente, pues, no recuerdo muy bien ahora en este momento, pues, cuánto, o qué lo que me quieres preguntar, el precio, o cómo ingresar a poder obtener clases privadas. Profe, disculpe, Sí, Javier. el profesor dijo que valía el 50%, las clases privadas valen 19.000 pesos. Si el estudiante la quiere hacer, dura 2 meses y medio, vale 19 y pico. Y dura 2 meses y medio privada, como tal. Listo. Ahí Javier nos aclaró la duda, ¿cierto? Muchas gracias, Javier. Serían 19.000, 20.000 pesos para las clases privadas. Entonces, sí, Andrés. También algo importante que escuché ayer, que también va a empezar a cobrar, a gratis hasta finales de agosto, a principios de septiembre. Entonces, en las clases, porque si Google ya empieza a cobrar, entonces las plataformas van a poner cosas o algo así. No lo entendí. También a partir de septiembre. Es verdad, Andrés, muchas gracias. Sí, porque pues obviamente pues se tiene que, digamos, la plataforma pues sustentarse, ¿cierto? Entonces necesita pues también, obviamente las clases esas gratis son para que ustedes miren la dinámica, si les gusta, si les interesa, Profe. si les gustó las clases, sigan con nosotros en el proceso. ¿Sí? Javier. Profe, una pregunta. O sea, no van a cobrar este mes todavía es gratis, es el otro. Luego lo escuché. O ya están cobrando. Sí, no, creo, si no estoy, si me acuerdo bien, creo que esta semana hasta el viernes
ustedes tienen plazo, creo que a pagar. O sea, prácticamente esta semana es gratis también, porque ustedes tienen plazo a pagar hasta el viernes, ¿cierto? Entonces, tienen como que creo que sí, tienen plazo hasta el viernes para pagar lo que ustedes quieran estudiar. Obviamente que si ustedes estudian más tiempo, pues más progreso van a tener. Un mes, de 6 meses, un año. Entonces, así van a tener también, obviamente, buenos resultados. Obviamente, practicando también en sus casas, 15-10 minutos también es muy, es bueno para que practiquen. Entonces, María, muchas gracias. Entonces, have a nice day. Javier, Andrés, thank you for assist See the you class. tomorrow. Thank you, profe. Muchas gracias por asistir a la clase y participar. ¿Sí? Entonces, goodbye, see you tomorrow. Okay. Goodbye, guys.